Se ha hecho común que las cabezas rueden en los centros nocturnos o que se dejen frente a cuarteles de policía como mensaje. ¿Significa esto que hemos perdido la lucha contra el narcotráfico? Andrés Manuel López Obrador anunció este domingo pasado que sí permitirá el desfile militar del 16 de septiembre. No ha querido tener un pleito con el ejército, pero la pregunta importante es, ¿qué viene después? Si hay algún campo en que la seguridad pública puede convertirse en un tema de seguridad nacional, es el del narcotráfico. Este es un delito, es una serie de delitos que realmente están poniendo en jaque al Estado mexicano. Cinco cabezas humanas fueron arrojadas en la madrugada del 6 de septiembre a la pista de baile de un centro nocturno en Uruapan, Michoacán, por un comando armado. Los sicarios dejaron una cartulina con un mensaje: solo muere quien debe morir, sépalo toda la gente, esto es justicia divina. Pero esto no es un hecho aislado. Las ejecuciones realizadas por la delincuencia organizada se han convertido en un hecho común y corriente en distintos lugares de nuestro país. Tan solo en Michoacán ha habido 13 personas decapitadas en lo que va del año. El número de homicidios, muchos atribuidos al narco, se eleva a más de 340 solo en este estado. Nuevas estrategias, nuevos esquemas para hacer frente a estas actitudes ilícitas de la delincuencia organizada, que igual actúa hoy en Michoacán y otro día en alguna otra entidad federativa. También en Acapulco, Guerrero, en Nuevo Laredo, Tamaulipas e incluso en Monterrey, Nuevo León, ha habido ejecuciones. He dicho que esta situación tan lamentable, ¿verdad?, que no debe repetirse y que no sean las balas, que no sea el fuego el que siente sus reales en un puerto tan precioso como Acapulco. Los especialistas hablan de que hay guerras entre distintos cárteles de la droga para controlar territorios. Para la gente común y corriente, sin embargo, lo que hay es miedo ante una guerra contra el narco que se percibe ha perdido ya la policía. Quiero agradecer la presencia en esta mesa de Jorge Fernández Menéndez. Él es periodista, él escribe en Excelsior, está en Imagen, en Proyecto 40. Acaba de publicar un libro que se llama De los Maras a los Zetas. También está con nosotros Arturo Arango, investigador del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, el ICESI. Y también con nosotros Luis Astorga, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. No habíamos visto, Jorge Fernández, en realidad este tipo de ejecuciones, pero en los últimos 2 años ha sido una cosa ya común. Mueren todos los días, escuchamos ejecuciones de policías, de gente que no sabemos realmente ni por qué está siendo muerta. ¿Qué está pasando? Todo el mundo nos dice que es una guerra, pero ¿de quién contra quién? Primero, buenas noches, Sergio, es un placer estar contigo, pero yo creo que son muchas guerras diferentes entrelazadas. Por una parte está la guerra entre los propios cárteles, entre distintas fracciones de distintos grupos del narcotráfico. Por la otra está la guerra, por lo menos así se la llama, de instituciones del Estado contra grupos del narcotráfico. Y luego hay una guerra además que se ha generalizado en los últimos tiempos, que es la guerra de las distintas policías que son cómplices o están compradas o actúan como sicarios de distintos grupos delincuenciales del narcotráfico, que están combatiendo entre ellos mismos. Esos, para generalizar, esos serían los 3 fenómenos que se están entrecruzando y que están generando en buena medida esta ola de violencia. Luis Astorga, ¿estamos perdiendo la guerra contra el narco? Es una percepción generalizada en las reuniones académicas a las que han asistido incluso representantes gubernamentales en algunos países a las que yo he asistido. Y hay podríamos decir, un casi consenso, exceptuando aquellas personas que trabajan en los distintos gobiernos en la lucha antidrogas. La percepción más generalizada es que el fundamento mismo de esta política sobre drogas es lo que está errado. De ahí que no se puede hablar de que se vaya a lograr
un éxito en esta guerra. ¿Cuál es el fundamento que está mal? ¿Cuál es el problema? El fundamento de la política antidrogas desde el inicio de la prohibición es básicamente punitivo. Y Estados Unidos ha sido muy inflexible a lo largo de casi un siglo de prohibiciones en cuanto a las alternativas que pueden utilizar algunos países bajo su influencia para tratar no de terminar con el problema, porque nadie ha podido terminar con él y seguramente no van a poder terminar, sino para crear mecanismos un poco más flexibles que disminuyan los altos costos que estamos viendo en distintas partes del mundo. Arturo Arango, ¿coincides con esta posición? Sí, me parece que la parte de punición en nuestro país es importante. Y si a eso le aunamos el que las autoridades esa punición la están dirigiendo exclusivamente contra los consumidores. Y a pesar de lo que se dice que aquí el consumo no está penado, pero pues sí está penado, ¿verdad? Bueno, está penado y es el que más se persigue. De hecho, los consumidores son los que representan el grueso de las personas que detienen en el combate, entrecomillado, hacia el narcotráfico, ¿no? ¿De cuánto, qué porcentaje estamos hablando? Estamos hablando de un 74%, números redondos, en cuanto a la posesión de droga, pero el combate se dirige muy poco hacia los comerciantes, productores, suministradores, traficantes o transportistas de drogas. De hecho, si nosotros viéramos un poco la importancia que tiene cada uno de estos estamentos dentro del narcotráfico, nosotros encontraríamos que el segundo en importancia en ser perseguidos son los que comercian. El tercero son los que lo transportan. Y muy en cuarto, quinto y sexto lugar quedan los que producen, suministran o trafican. Y nosotros, no pueden ver una imagen, pero imagínense un avión que va subiendo. Ese avión que va subiendo es el símil del combate contra los consumidores. Y el avión que va bajando es el símil del combate en contra de los que suministran, trafican o producen drogas. Entonces cada vez tenemos a menos personas por producción, suministro y tráfico en la cárcel, y cada vez tenemos a más por el delito de posesión. Y cuando no tenemos medidas alternativas, es decir, solo consideramos penas más severas, sanciones más violentas, y luego los metemos a un penal en donde, bueno, ellos son consumidores, estén adentro, estén afuera. Y dentro del penal no tenemos ninguna política de Estado para satisfacer esas necesidades, entonces estamos llenando los penales de consumidores y de paraísos de traficantes, ¿no? Jorge Fernández, hemos estado viendo, escuchando, leyendo sobre ejecuciones, muchas de ellas de comandantes policíacos. ¿Quiénes son estos comandantes policíacos? Muchos de ellos directores o agentes de policía ministerial. Uno pensaría que la policía ministerial, que es una policía estatal, no tiene jurisdicción en el combate contra las drogas. ¿Quién los está matando? ¿Los están matando porque están metidos en el tráfico de drogas o los están matando porque son buenos policías y se están oponiendo al tráfico de drogas? Lo más probable es que sean las dos cosas. En algunos casos, uno de los problemas que tenemos es que mueren una gran cantidad de mandos policiales. En la última semana, en lo que va de esta semana, van por lo menos 4 mandos policiales asesinados. Algunos, aparentemente, por la información que se tiene, hombres como este director de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León, Marcelo Garza, todo el mundo habla muy bien de él, aparentemente es un hombre honesto. Otros personajes que no sabemos qué características tienen. Hoy fue asesinado, hace unos días atrás, el director de la Policía de Linares, ahora un ex director de la Policía Ministerial de Tamaulipas. El problema que tenemos es que no hay investigaciones a fondo para saber la causa por la cual fueron asesinados esos mandos policiales. El dato duro que quizás habría que analizar y profundizar es que donde mayor penetración en términos del Estado ha logrado en los últimos tiempos el narcotráfico es en las policías estatales y municipales. No tienen atribuciones o no deberían tener atribuciones para combatir el narcotráfico, pero tienen una enorme capacidad de protección de los distintos grupos del narcotráfico. Entonces, en esta lucha que se ha generalizado, sobre todo en los últimos tiempos, por el control de plazas
y regiones de los grupos del narcotráfico, las policías, las municipales, las estatales, las delegaciones federales que están en esas plazas, se convierten por una parte en un ámbito de corrupción, un ámbito de penetración de estos grupos, y son una parte fundamental del enfrentamiento entre los grupos. En muchas ocasiones los que actúan como sicarios de otros policías son los mismos policías. Si vemos algunos datos muy rápido, el director de la agencia de Nuevo León, este señor Garza, quedó sin custodia por alguna razón que nadie explica muy bien por qué, y cuando es asesinado recibe una llamada en su celular que está comprobado que es una llamada interna de la propia corporación. Se aleja de donde está su chofer y su automóvil y ahí lo están esperando para matarlo. El director, este hombre de la policía de Linares, tenía una custodia policial porque estaba amenazado por grupos del narcotráfico. Alguien dio la orden, la misma mañana en que fue asesinado, que se le retirara la custodia. Se le retiró la custodia y una hora después el hombre fue asesinado. Lo pusieron, para decirlo gráficamente. Y ese es el grado de penetración y de complicidad que hay en muchas policías con los distintos grupos del narcotráfico. Ahora, no sabemos si las personas que estarán a cargo de hacer investigaciones sobre estos homicidios están también metidos en alguna banda u otra, ¿no es así, Arturo? Definitivamente no hay ninguna información al respecto. De hecho, ahí es un grave problema el que señala Jorge, porque realmente las autoridades normalmente investigan para detener o detienen para investigar. O sea, son los dos juegos que pueden tener las autoridades. Y en nuestro caso, en particular de la delincuencia organizada, me parece que es al revés. Detienen para investigar y además ahí, al estar tan permeadas ya las instituciones policíacas por el narco, entonces todas esas detenciones, todas esas investigaciones pues fluyen y permean entre el... Y con un factor perverso. Este tema de que el narcotráfico es un delito federal, sí es un delito federal, pero sirve para investigar o dejar de investigar ciertos temas y sirve como coartada también para no investigarlos o investigarlos de manera muy especial, ¿no? Sí. Estos asesinatos de los que estamos hablando, si no me equivoco, apenas hace algunas horas, estaban siendo analizados, ver si iban a ser atraídos o no por la autoridad federal. Mientras tanto, ¿quién investigó? ¿En qué contexto investigó? Ahora, lo curioso es que las policías normalmente sí saben dónde están. Es decir, empiezan con las narcotienditas y conocen los canales de distribución, de transporte y todo. Pero entonces ahí, al volverse un evento separado completamente, en donde la autoridad municipal o estatal, entrecomillado, no puede hacer nada para combatir ese delito, entonces normalmente se conviene en cómplice o por inacción simplemente, ¿no? ¿Se podría resolver esto con la legalización de las drogas? ¿Es una solución? ¿Qué experiencias tenemos? No sé si alguno de ustedes conozca las experiencias de otros países. Quisiera agregar algo a lo que acaban de decir los compañeros. Yo creo que aquí se tiende a olvidar cuál fue el origen del tráfico de drogas en México y que nació en una posición dependiente del poder político. Entonces no hay que desligar ambos fenómenos. Es decir, los últimos cambios en el sistema político mexicano, pasamos de un sistema de partido de Estado con una alta concentración de atribuciones en la institución presidencial, a otro tipo de sistema, donde hay una fragmentación del poder político. Bueno, casi total, a veces parece que la policía no tiene ya absolutamente ningún control sobre nada. Pero ¿no? ¿qué sucedía anteriormente? Que en ese sistema de partido de Estado había mediaciones estructurales de parte de ese Estado, policíacas, para contener y para proteger simultáneamente a los grupos criminales, entre ellos los traficantes. Al desaparecer ese esquema y al dar paso a este esquema de competencia política, de fragmentación del poder político, y al no contar con ese tipo de instituciones mediadoras entre el poder político y el campo del tráfico de drogas, lo que sucede es que hay posiciones del PAN, posiciones del PRD, posiciones del PRI en distintas partes del país, en los niveles municipales, estatales y federal, ¿sí? Y entonces lo que vemos es una mayor autonomía de parte de las estructuras de seguridad, de parte del poder político, y también una mayor autonomía de parte de los grupos de traficantes respecto del poder político. Y en ese rejuego, pues uno se alinean, las corporaciones policíacas pueden actuar como
facilitadores, corporaciones, digamos, al servicio de los traficantes, ya sea en su totalidad o en parte, ¿sí? Pero también tiene que ver mucho el poder real que tenga un gobernador en un determinado estado, porque esas posiciones de poder para poder gobernar son posiciones que él determina quién las va a ocupar. Y si tienen ese poder, yo recuerdo cuando Mario Villanueva fue encarcelado, que uno de los argumentos que él decía es que yo ni siquiera tengo jurisdicción sobre el tema del narcotráfico, están buscando un chivo expiatorio. ¿Sí tienen jurisdicción, sí tienen forma de intervenir, sí tienen forma de facilitar un gobernador? Me parece que en su momento incluso un presidente municipal tendría esa forma de facilitarlo. Todo depende en qué instancia se halle. Me voy, por ejemplo, a Tijuana, Ciudad Juárez, que son municipios económicamente muy fuertes. Casi municipios-estado. Municipios, sí, son municipios-estado, ¿no? Nesa, que reciben un presupuesto mucho mayor a veces que el de muchos estados de la República y que tienen una independencia virtual y real de las otras instituciones. Veamos en los últimos casos en Tijuana, en donde han estado casi a punto de enfrentarse ya con las metralletas y con los dedos en el gatillo entre las instituciones municipales, las instituciones estatales y las federales, los tres peleando un evento justamente narcomenudeo, ¿no? O donde llega la institución estatal y le detiene a los policías municipales y entonces brinca el presidente municipal y dice, no, es que estos son buenos, son malos. Y total que ahí no se define exactamente quién detenta el poder político, se sabe claramente quién detenta el poder económico y ahí es donde empieza un conflicto severo y más cuando las instituciones municipales... Y voy ahora contigo, Jorge. ¿Este narcotráfico, estas guerras que estamos viendo, son para llevar droga a la exportación o son ya producto de un mercado interno, de un narcomenudeo aquí en nuestro país? Son las dos cosas. Veamos, porque hay que analizar por caso un poco lo que, para contestar también la pregunta que tú hacías antes. Lázaro Cárdenas Batel. Yo lo conozco a Lázaro Cárdenas, he tenido oportunidad de platicar con él en distintas oportunidades del tema. Yo creo que Lázaro Cárdenas es un gobernador comprometido en tratar de luchar contra el narcotráfico. Una de sus personas más cercanas fue su secretario de Seguridad Pública, que fue asesinado, pero es parte de lo que decía Luis. El poder no solamente se descentraliza a nivel del poder federal, central, respecto a los estados, también de los gobernadores. La autonomía, se repite el caso entre Ceferino Torreblanca y el señor que veíamos hace unos minutos, Félix Salgado Macedonio, en Acapulco. El poder del gobernador para poder decidir o poder controlar ciertas fuerzas es relativo. En la mayoría de los estados, sea un gobernador cómplice del narcotráfico como fue Mario Villanueva, o sea un gobernador que quiere luchar contra el narcotráfico como es Lázaro Cárdenas Batel. El problema es que hay muchos conflictos cruzados. Por ejemplo, buena parte de lo que sucede en Michoacán es el control de una ruta que es fundamental, que es Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, para entrar ya sea luego hacia Morelia, hacia el Distrito Federal o hacia Guadalajara, entre grandes cárteles. Pero eso se entrecruza con los intereses de las policías. Bueno, lo que ocurrió en Apatzingán es claro, prácticamente toda la policía de Apatzingán trabajaba para el narcotráfico, y se mezcla también con el narcomenudeo. ¿Por qué? Porque buena parte de los servicios que se brindan en este negocio se paga una parte con dinero, pero también mucho se paga con droga, y esa droga se tiene que quedar en el lugar, en el mercado. Entonces termina siendo también una lucha por mercados. Entonces se entrecruzan de alguna manera los distintos fenómenos. Y ocurre lo que decía bien Luis, una creciente descentralización y una confrontación que en ocasiones no puedes definir muy bien, saber muy bien a qué interés o qué interés está protegiendo cierto grupo policial, por ejemplo. Claro, no, perdón. Sí. Incluso el mercado interno y los niveles de violencia tienen que ver con esta reconfiguración del poder político. Es decir, pasamos, insisto, de ese esquema vertical con estos mecanismos de control donde instituciones como la Federal de Seguridad tenían el poder delegado del Estado en ese momento, poder de vida y muerte y una impunidad garantizada. Eso ya no existe. Sería el brazo político policiaco. Entonces, en la medida en que se va resquebrajando ese esquema, es cuando empezamos a ver
el inicio de esta violencia cada vez más frecuente y en gran parte del territorio nacional, pero también empezamos a ver el crecimiento del mercado interno. O sea, ¿por qué durante décadas no hubo ese crecimiento del mercado interno? No había un incentivo para promover aquí el consumo. Exactamente. Entonces, esa fragmentación del poder político, esa falta de consensos básicos en cuanto a seguridad de las principales fuerzas políticas de este país, ¿sí?, es lo que permite, es el caldo de cultivo para que en ese espacio justamente los intereses de los grupos criminales, y entre ellos el más fuerte, que es el del tráfico de drogas, pues tengan, digamos, el plato servido, ¿sí? Y lo podemos datar históricamente, cómo se va incrementando. Está relacionado los niveles de con violencia. La fragmentación política del país. Por supuesto, y lo podemos ver cuando viene, por ejemplo, la primera gubernatura de Baja California. ¿Qué es lo que sucede en Baja California? Después viene Chihuahua, después viene el Distrito Federal. Los triunfos de la oposición en distintos Exactamente, estados. que está íntimamente en el ámbito ligado. federal, 94 es un año clave, no solamente por todos los sucesos que se dieron en 94, sino también porque se pierde en buena medida ese control del que tú hablas. Y no, pero además y no solo la cantidad de droga que les dan a los traficantes en lugar de dinero, no es únicamente eso. Porque antes también se tenía. Aquí surgen dos cosas. Primero, lo que decía Jorge, es una ruta de entrada, pero es una ruta de salida también. Entonces está la dualidad. Es decir, Lázaro Cárdenas, Acapulco, Patzingán, toda esa zona, es una ruta de entrada y una ruta importante de salida. No olvidemos que Lázaro Cárdenas es un puerto importantísimo hacia Europa, ¿no? Es una zona de producción. Y una zona de producción también. Entonces, y por otro lado, a esa fragmentación del poder, no olvidemos que se le está contraponiendo el otro poder. Es decir, ya el gobierno en sí no puede tomar decisiones solo, sino que en su toma de decisiones siempre tiene que estar contemplando cómo va a reaccionar el poder del narco. Y además, ¿cómo va a reaccionar el otro poder de los gobernadores? El otro poder de los gobernadores de la CONAGO, ¿no? Porque además aquí hay algo que es... que no quisieron... Hay un plan antinarcóticos y un gobernador, Eduardo Burs, decide enviarlo a comisiones, como si fuera el Congreso, para analizarlo. Evidentemente, en 75 días que le queda a un gobierno, tú no vas a establecer un plan antidrogas de fondo. Si quieres que en México se haga algo, o que no se haga, mándalo a una comisión. Claro. ¿Cuáles son las soluciones finalmente? Yo creo que esto es lo más importante de lo que podemos discutir. ¿Se ha hablado de la despenalización como una posible solución o es cuestión de tener una policía más profesional? ¿Es cuestión de tener, no sé, apoyo de los Estados Unidos? Aunque no siento que eso haya funcionado ni siquiera en Estados Unidos. ¿Cuáles son las soluciones, Arturo? Me parece que tendría que ser una solución mixta. Es decir, por un lado no podemos seguir pensando en que haya sanción más profunda, más grande, cuando no se cumple, cuando muy pocas personas son las que tienen el castigo. Entonces tendríamos que despenalizar en la parte que tiene que ver con la posesión y con el consumo. Ahora, el propio presidente se echó para atrás cuando vamos a ver cómo están las cosas. Tengo entendido que tenemos una ley que dice que el consumo no está penado, pero no está definido cuánto es de consumo, cuál es la cantidad que uno puede tener para consumo. Hubo una ley que trató de fijar una cantidad que incluso era muy pequeña y el propio presidente la regresó y dijo, no, ni siquiera esto lo acepto. Lo que sucede es que estaba completamente partida y vista desde una perspectiva. Si nosotros despenalizamos el consumo, pero además lo ponemos en conjunto con medidas como... Yo te doy la droga, pero tú tienes que participar en un programa de rehabilitación, tienes que empezarte a hacerte cargo de ti mismo y de tus obligaciones, tienes que ver exactamente cómo operas con otros, si eres un consumidor violento, si no eres un consumidor violento, si traes otro tipo de delitos aparejado o simplemente estás en ese. Entonces me parece que ahí la solución integral para combatir al consumidor tendría que venir con una política de Estado que tuviera que ver también con el sector salud y con el sector educativo. Y por el otro lado, trabajar contra los suministros, tráfico y transporte, que ahí sí no podría haber cuestión intermedia, ¿no? Tendríamos que combatirlo en serio. Por un lado curar y por el otro lado apretar. Pues se puede tener una ley así, se puede tener una ley que haga legal el consumo y que combata el transporte y el tráfico y la comercialización. Yo creo que sí. En última instancia hay que partir de una base. El consumidor no es un delincuente. En todo caso, hay dos. Tienes el consumidor social y el adicto, que es una víctima, sobre todo.
Creo que sería complejo, en parte de lo que hubo con esta ley eran las cantidades, si eran las adecuadas y demás, y sirvió un poco eso como coartada para vetarla. Claro, ¿no? Aunque un poco el argumento del presidente Fox es no acepto legalizar el consumo, a pesar de que en la ley tengo entendido que sí es legal el consumo, pero no está definida la cantidad que puedes tener o no. ¿Estoy en lo cierto? Sí, bueno, es ambiguo, ambiguo, y quien decide justamente es el juez. Ese es uno de los problemas. Cuando llega el juez. Colombia tiene una ley desde 1986 que la defendió en su momento muy bien, de manera muy brillante, Carlos Gaviria, que fue uno de los candidatos a la presidencia en las últimas elecciones en Colombia. Ahí están fijadas claramente las cantidades de marihuana, de hashish, de cocaína y de otras drogas. Desde 1986, para volver a lo que tú decías, Colombia tiene las dos cosas, ¿sí? Tiene esa ley, por un lado, y tiene el peor de los escenarios por el otro, que es el Plan Colombia, ahora Plan Patriota, ¿sí? Y hay otros países en otras partes. ¿Qué es ese plan, para los que no lo conocemos? El Plan Colombia es básicamente poner a los militares a la cabeza de la lucha antidrogas y militarizar, en pocas palabras, la lucha antidrogas. Ahora, Colombia no es un gran ejemplo para nosotros porque tampoco ha tenido mucho éxito en la lucha contra el narco. No es trasplantable el esquema, y espero que no se les ocurra a alguno de nuestros políticos pensar que lo es, ¿no? Porque también es otra realidad, ¿no? La mezcla en Colombia del tema FARC, el ELN paramilitares con el tráfico de drogas. Bueno, hay un tercio del territorio de Colombia que no está bajo control del Estado colombiano. Entonces, creo que es una situación también muy diferente. Si pretender trasplantar el esquema colombiano, por lo menos ese capítulo del esquema colombiano a México, sería trasplantarlo a una realidad que tiene poco que ver con la que se complicaría muy bien. Ahora, las medidas que señalaban aquí, hay que ver qué países la están haciendo. Por ejemplo, Estados Unidos. Sus ciudadanos han votado leyes en poco más de 10 estados de la Unión Americana para que la marihuana sea utilizada con fines médicos. Entonces, aquí ni siquiera se planteó en este borrador al que se le dio marcha atrás por presión de Estados Unidos. Eso hay que destacarlo. Ahora, también en Oregon, en Alaska y creo que también en California, la posesión de marihuana es una falta administrativa, no es un delito. A esas leyes me refiero. Estas fueron votadas por los ciudadanos de esos estados en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué México, por ejemplo, no podría proponer leyes similares cuando su principal socio comercial, que es Estados Unidos, las tiene? O Canadá, que la tiene a nivel nacional. Pero la presión en contra de México por parte de Estados Unidos es muy fuerte. Ellos consideran que el problema de la droga, el problema del tráfico de droga es un problema de México y no un problema de Estados Unidos. Pero, ¿no es así? Fíjate una cuestión, me gustaría ir un poquito antes. La sola ley no hace que la realidad exista. De hecho, en los Estados Unidos, en México, existen consumidores que son detectados y que la policía los deja ir. Es decir, llega una negociación en corto con ellos y los suelta y nadie sabe, nadie supo. Y eso lo mismo sucede en Estados Unidos. O sea legal o no sea legal, en los hechos, aquí en México, cuando el policía logra detener a alguien con una cantidad mínima, lo suelta o lo extorsiona. Y nunca llega a un juez. Que lo extorsiona. Me parece más bien, digamos, yo lo extorsiona y lo suelta. Lo extorsiona y lo suelta. Yo quise ser suavecito. Entonces, realmente, si hay algo que está pasando en la realidad y por así decirlo, el dinero se lo está llevando el policía, pues cobrarle un pequeño impuesto y que el dinero se lo lleve la sociedad, me parecía a lo mejor poner los puntos más realistas, ¿no? Esos miles de mexicanos que están en la cárcel por el delito de posesión de droga, me imagino que son de pocos recursos, ¿no? Efectivamente. O sea, no pudieron pagar pagar la extorsión. Jorge, ¿qué podemos hacer? Yo creo que hay que ser realistas también. Yo estoy de acuerdo que la estrategia de Estados Unidos desde siempre ha sido muy mala para atender estos temas. Pero también hay que ver expresiones de otros países que han trabajado, por ejemplo, por una despenalización muy amplia, Holanda, Suecia, en cierta medida. ¿Sí ha funcionado o no ha funcionado? Suecia tiene una despenalización para el consumidor. Yo sé que en España hubo una despenalización y después el gobierno español se echó para atrás. Dijo que no, que estaba... Y Holanda se ha convertido en un gran depósito de drogas hacia Gran Bretaña y hacia no es tan fácil España. tampoco, no es tan sencillo. Pero creo que sí hay que buscar una combinación. Primero, despenalizar
la posesión de ciertas drogas para los consumidores. En el caso de, hay que combinarlo, como decía Arturo, en este caso hay que combinarlo con programas de prevención y de tratamiento de adictos. Si vemos el presupuesto que hay para tratamiento de adicciones es ínfimo, y luego sí un programa policial y de represión de los traficantes serio, y que pase por algo que nos olvidamos casi siempre: las redes de lavado de dinero. Mientras haya dinero va a haber algún jefe de grupo. Gracias a todos por su colaboración. Perdón, se nos acabó el tiempo. Jorge Fernández, autor del libro De los maras a los zetas; Arturo Arango, investigador del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, el ICESI; Luis Astorga, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Gracias a todos por estar aquí en Quinto Poder. Y vamos a tener un desfile militar este próximo 16 de septiembre, después una convención nacional democrática, y la pregunta: ¿y qué va a ocurrir el 17 de septiembre?